¿Quién es Trump? En el barrio de Queens hay que pellizcarse para recordar que uno está en Nueva York a poca distancia de Manhattan. Podría ser cualquier parte de los Estados Unidos, cualquier barrio tranquilo donde la gente vive el sueño americano. El promotor Fred Trump construyó aquí una buena casa para su familia. Pero no pasaba mucho tiempo en ella porque siempre estaba trabajando. Su plan de vida fue sencillo: casarse con Mary Ann MacLeod, una joven escocesa de familia modesta, y ganar tanto dinero como fuese posible para dar buen ejemplo a sus hijos. El pequeño Donald fue el segundo varón. Recibió una educación presbiteriana, basada en la oración y los sermones, que servían para inculcar el mensaje de conformismo en el que el capitalismo se toma como verdad suprema y el éxito económico cuenta con la bendición del Señor. El ministro era un hombre llamado Norman Vincent Peale, que escribió un libro titulado El poder del pensamiento positivo. En palabras del autor, grábate en la mente una imagen de ti mismo como triunfador. No la olvides nunca. No dejes que la idea del fracaso entre en tu mente. Mantén la idea de ti mismo como triunfador. Si algo no sale bien, échale la culpa a otro. Toda la familia vivía al ritmo del padre. Los negocios le iban bien a Fred Trump, que construyó viviendas por todo Queens para los soldados desmovilizados. El pequeño Donald quería ganarse la aprobación paterna e hizo caso del consejo de su padre. Ataca en vez de defenderte. Y si te golpean, golpea aún más fuerte. A los 13 años se había vuelto insoportable, así que lo enviaron a un colegio militar. Su padre lo metió interno de repente en un colegio militar. Y esa separación de la familia, de los amigos, del barrio, de las cosas que conocía, fue muy traumática para Donald Trump. Era un vertedero para zopencos y niños ricos difíciles donde los disciplinaban, les ponían uniforme y les inculcaban fuertes convicciones viriles. Algunos intentaron sobrevivir aprovechando las debilidades del sistema. Los colegios militares para muchachos siempre han tenido fama de ser como cárceles o reformatorios. En un colegio militar, los cadetes están dominados por los veteranos. Y por experiencia sé que no hay nada más cruel que estar bajo el dominio de adolescentes. Así que Trump tuvo que aprender a ser un abusón, lo cual es parte de la formación del colegio militar. La escuela controlaba a los alumnos mediante adiestramiento deportivo intenso. Y justo en la esencia de ese modelo, el adolescente Donald vio el punto débil. Donald me contó cosas horribles que sucedían allí, como por ejemplo las novatadas. Pero lo peor era un hombre llamado Theodore Tobias. Dijo que era un monstruo. Y sí, sí que me lo pareció. Por otra parte, había niños a los que Tobias apreciaba mucho y otros a los que no. Recuerdo que también acostumbraba a entrar en el vestuario y se duchaba con nosotros. Era un gesto un tanto pervertido. Y creo que Donald aprendió a manipular a Tobias para salirse con la suya, para conseguir lo que quería. Y ese fue el comienzo del Donald Trump que hoy conocemos. Fred Trump le dijo que tenía que ser un rey y un asesino. Tobias también opinaba igual. Donald comprendió la forma de ser de Tobias y creyó que podría entender también cómo funcionaba su padre. La primera emancipación de su padre fue cuando conquistó a Tobias, y de ese modo también a su padre. Dijo, lo he logrado, y desde entonces tuvo mucho éxito en el colegio militar. Sus padres estaban tranquilos. Donald había aprendido a respetar los valores estadounidenses y los de su padre.
Solo mediante la disciplina y los rituales del colegio militar encontró un nuevo lugar para sí mismo. Se convirtió en líder de un grupo de alumnos. Pasó a ser alguien que abusaba de otros chicos para demostrar que él estaba al mando, que era el jefe, que tenía un alto rango entre los alumnos. Y por esa experiencia en la escuela, se hizo una idea de sí mismo como líder de un entorno militar. La Trump Village de Coney Island era la joya de la corona de Fred Trump, un complejo de 7 grandes bloques de viviendas construido en los años 60. Fue la primera experiencia inmobiliaria de Donald al lado de su padre. Donald trabajaba para Fred Trump todos los veranos. Observaba lo que hacía su padre, su método de trabajo, que se basaba en llevarlo todo al límite. Trabajaba sin descanso, siempre buscando cómo lograr que algo rentable lo fuese más. El ascenso de Donald junto a su padre fue el resultado de una de las típicas tragedias que las familias prefieren ocultar. La de Fred hijo, su hermano mayor, un hombre guapo y sensible, bastante alejado del despotismo arrogante de su padre. Hay padres que matan a sus hijos porque no se parecen lo bastante a ellos. Vamos, déjale paso a Donald, que es como yo, pero peor y mucho mejor. Fred tenía unos 40 años cuando murió debido al alcoholismo, y su vida había descrito una terrible trayectoria cuesta abajo. Cuando murió trabajaba como guarda, un puesto muy mal pagado. No el que se esperaría del hijo del presidente de una gran empresa. Donald expresa a veces cierta pena, cierta compasión por su hermano Fred. A veces dice que es abstemio por haber visto lo que su hermano hizo y que no fuma porque su hermano era fumador empedernido. El mejor modo de defenderse de papá Trump era escapar de su influencia. Con 25 años, Donald ya estaba harto de Queens. Puso la vista en Manhattan, de la que Fred desconfiaba por los mismos motivos que atraía a Donald. Allí era donde estaba el poder, la riqueza y la fama. Para un joven ambicioso como Donald, era el tipo de ciudad idóneo. Le pidió $1 millón a su padre y se fue a conquistar Manhattan. Un reto aún más apetecible porque Nueva York estaba prácticamente arruinada entonces. En esa época nadie invertía en la ciudad de Nueva York. Perdía población. Hubo un gran aumento de la pobreza, creció la delincuencia. La gente tenía miedo de andar por la calle. Y puede que durante esos 4, 5 o 6 años se perdiesen unas 40 o 50 sedes de empresas que eran la base del mundo empresarial de la ciudad. Y lo que me impresionó más sobre Donald fue su disposición a invertir tiempo y dinero en una zona de la que todos querían irse. Era muy joven, creo que tenía 20 y pocos años. Estaba lleno de confianza y era bastante atrevido. Buscando oportunidades en Manhattan, Donald se fijó en el Commodore, un hotel grande pero deteriorado. Pero para adquirirlo y financiar la reforma, necesitaría una gran ayuda fiscal del Ayuntamiento de Nueva York. Era un hotel obsoleto y estaba a punto de cerrar. Él entró en mi despacho, empezó a enseñarme fotos del hotel Commodore y de lo que quería hacer. Y quería una reducción fiscal para realizar el proyecto. Todos los demás promotores y agentes financieros creyeron que estaba cometiendo un gran error y lo achacaron a su falta de experiencia. Y aparece Roy Cohn, un temible abogado que se encargaría de todo el que se interpusiera ante Donald. Antiguo brazo derecho del senador McCarthy durante la caza de comunistas, había ayudado a enviar a los Rosenberg a la silla eléctrica. As far as this committee is concerned, sir, I would say if we could continue the way we were before, exposing these communists, these traitors, getting them out of defense plants, getting them out of positions in the army and other places.
Roy Cohn fue la figura más siniestra de la política estadounidense. Toda la época McCarthy de la década de 1950 fue una mancha para el país. Después se convirtió en una persona totalmente malvada. Tenía un gran encanto, pero a puerta cerrada amenazaba a cualquiera o te decía, es mejor que te andes con cuidado. No había nada mejor que un abogado gay, siempre flanqueado por rubios atléticos, para servir fielmente al atractivo mujeriego que quería tomar Manhattan por asalto. Estuve en su casa de la ciudad. Había muchachos sin camisa por el vestíbulo y en la cama tenía un oso de peluche. Cuando iba allí, no podía más que encogerme de hombros. El pacto entre Donald y Roy venía de antiguo, de cuando el abogado había ayudado a Fred Trump y a su hijo en un asunto espinoso, por no venderles a los negros, y ganó la demanda interpuesta contra ellos por la administración. Roy Cohn, a quien Donald llamaba a su segundo padre, le enseñó: ve siempre al ataque contra las autoridades, nunca admitas nada. Hazlos quedar como los malos. Con su talento, su aplomo y suave encanto, Roy Cohn también defendía a los peligrosos mafiosos que después le pagaban el favor. Que a Donald no le guste la verdad es una táctica de Roy Cohn. Siempre lanzaban bulos con la esperanza de que cuajasen. Donald dice una cosa un día y otra al día siguiente, aunque se contradigan entre sí. Salta de una idea a otra y es imposible seguirlo. Cuando te das cuenta, ya ha pasado a 15 temas más. Y eso es justo lo que Roy Cohn hacía. 41 años sin pagar impuestos, una reducción fiscal de $110 millones. Comprar y reformar el Commodore fue el negocio del siglo. Roy Cohn hizo un buen trabajo, pero el nombre en la puerta fue el de sus socios, el grupo Hyatt. It's been a long, hard fight. How do you feel? The combination of Hyatt and the new hotel, which is going to be spectacular, something that New York has never seen, with elevators on the outside and atriums and the largest ballroom in the city. We feel all of these are going to combine with really potentially the best area in New York City and probably New York City's most important area, the Grand Central area. All of this is going to combine to make probably the most successful hotel, one of them in the country, we feel. La ceremonia de inauguración fue su primer contacto con el nuevo alcalde de Nueva York, Ed Koch, un tipo duro que no estaba contento con la deducción fiscal concedida por su antecesor y que se preparaba para el siguiente encuentro.